Ahora vamos a saludar a Germán Rodríguez, que ya está con nosotros. Hola Germán, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días a la audiencia. Un gusto estar por acá. Bueno, lo mismo decimos, lo mismo decimos. Bueno, muchas actividades has tenido durante este tiempo que no nos hemos visto. Sí, hemos estado con muchísimas actividades desde el espacio. Estuvimos participando recientemente en algunas actividades que está haciendo SADE. Ahora a la tarde, en un rato, estoy en la Feria del Libro de Mendoza, así que de acá me voy de la radio. La segunda vez que nos pasa, de la radio me voy directamente a Mendoza. Y bueno, con muchísimas actividades y muchísimas actividades por venir también. Bien. Bueno, todas enmarcadas en esto que venimos charlando desde la propuesta de hablar sobre los derechos de autor y qué importante es estar informados para saber, bueno, qué tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar legalmente sobre todo. Eh, ¿Cuáles son las consultas recurrentes de la gente? Bueno, en líneas generales, últimamente la consulta más recurrente viene siendo: ¿podemos ir aunque no escribamos? Creo que eso ha sido como lo que más hemos tenido que desmontar al hablar de derecho a autor, que autores son todos, autores también una persona que escribe, sí, que es lo que más se conoce, pero autor también es el que hace música, autor también es el que hace teatro, autor también es el que hace danza, y todo este tipo de distintas disciplinas artísticas. Autor también es el que hace software, por lo menos por nuestra ley. Entonces todas estas disciplinas artísticas, y también algunas no tan artísticas, responden al mismo derecho y tienen los mismos derechos que tiene el resto de autores. La ley está a veces medio diseñada por escritores, sobre todo está diseñada sobre todo por dramaturgos. El otro día estábamos en una conferencia discutiendo esto mismo, pero es verdad que cubre a todo tipo de producción artística, y creo que eso es lo más importante que más hablamos en las charlas. Y la segunda es: yo tuve esta idea, si la puedo patentar. Y esto, ¿no? La confusión entre propiedad industrial y propiedad intelectual, que pasa bastante seguido. Gente que quiere patentar cosas que no son patentables porque no son derechos de autor, y cosas que entran dentro del reino de las ideas que directamente no son registrables. Pero sí nos pasa eso, sobre todo de tener que estar orientando en cuál de las ramas: no, esto es una marca, no, esto es un invento, no, esto sí es derecho de autor y lo podrías registrar. Y muchísimas producciones que la gente hace en su cotidianidad, que en muchas ocasiones no identifica como producciones pasibles de un derecho de autor, o digamos contratos que no identifica dentro del contrato de edición, que es el contrato tipo, pero que en el gran esquema de las cosas, por más que le pusiéramos nombres diferentes, son exactamente lo mismo. Así que bueno, siempre con la propuesta de derecho de autor por autores, la idea ha sido sacarle toda la terminología difícil, digamos, o al menos explicitarla, darla en términos más sencillos, y ahora, más que la llamamos a la periferia, darla en términos que respondan a las necesidades del lugar. Por eso siempre cuando trabajamos con el espacio en periferia, lo que buscamos es que haya representantes de esos lugares. Cuestión de que ellos hablen desde su perspectiva, desde su realidad, que no sea una mera explicación, digamos, un extractivismo etnológico, ¿no? Que uno llegue y diga: no, acá esto funciona así, porque son realidades diferentes, porque son contextos diferentes, y sobre todo son producciones artísticas diferentes. Y esas producciones artísticas diferentes, más que nada en contextos donde en la registración, el otro día lo comentaba a unos colegas y le decía: antes, para registrar un disco tenías que llevar el CD en una oficina física en Buenos Aires, o tenías que hacer una impresión tipográfica y enviarla por correo desde la provincia de San Juan. Entonces, imposible pensar que en algunos lugares de la periferia, salvo que supieran específicamente, porque tuviera una persona que le hubiera sido un contrato editorial o eso, que supieran cómo poder hacer estos trámites, ¿no? Entonces, hablamos de una gran cantidad de obras históricas de la provincia de San Juan, que son patrimonio inmaterial de la provincia, porque son muy valiosas, y que lamentablemente no tienen ningún tipo de registro, no tienen ningún tipo de asentamiento, y por ende no se pueden es hasta difícil de republicarlas. Es hasta difícil de que un municipio, una persona particular, un heredero pueda lograr distribuir esas obras por la forma en la que han sido creadas. Ciertamente. Bueno, la última charla fue ¿dónde? La última charla que estuvimos en Nuyunfo hace unos meses, y después estuvimos en la Dirección de Bibliotecas Populares. Y acá, en la rectorado, estuvimos la última vez. ¿En el marco del Día de las Bibliotecas? Sí, estuvimos en el marco del Día del Bibliotecario, el 13. el 13. Y
Y bueno, fue una actividad muy linda, verdaderamente, fue bastante fructífera, hubo mucha gente y sobre todo hubo muchas preguntas en off, digamos, mucha gente que terminamos la charla y empezó se acercó a hacernos consultas, a hacernos preguntas sobre casos particulares, así que bueno, bienvenido sea que sirva esa actividad, sobre todo para impulsar iniciativas como el repositorio URU, como, el material que se sube al CIED y la plataforma del Sistema Interuniversitario de Educación a Distancia, que es bastante valioso y que lo conocen más de afuera, por lo menos lo veamos ahí, se conoce más afuera que el interior de la universidad. Tenemos muchísimo alcance a nivel internacional y sobre todo posibilidades de plataformas para investigadores, docentes y profesionales de la universidad, que es difícil que pudieran lograr una publicación física por el contenido de su material. Justo se presentaba un atlas mineralógico de la provincia que era muy costoso su edición a nivel física, entonces este repositorio le da la oportunidad de distribuirlo. Metalífero, voy a rectificar. Se presentaban también los avances de las jornadas de docencia y en pandemia, que son muy valiosos, y son todos materiales que están ahí y que tienen un alcance muy grande a nivel global, pero como digo, son herramientas que está bueno que empecemos también a conocerlas, a familiarizarnos con ellas y a, sobre todo, proponerlas, porque hay muchísimos también trabajos de otros estudiantes o investigadores o docentes universitarios que no tienen un posicionamiento verdaderamente, quedan en libros que tienen una distribución limitada, y sobre todo por esto, porque estas herramientas muchas veces no se conocen, no se promueven tanto, así que bienvenido sea. Y ahora las próximas actividades vamos a estar en Albardón este sábado, o sea mañana, estamos en Albardón a la mañana a las 10 de la mañana, y ya la semana que viene estamos en la Feria del Libro de Rawson también con una propuesta diferente, ya pensando en otro público, porque es un público más adolescente, más juvenil, se llama Derecho de Autor para Jóvenes, y la idea es tomar algunos casos más cotidianos, más de la realidad, digamos, el día a día de la gente básicamente, y presentar el derecho de autor a través de estos casos, que me parece también una propuesta interesante y sobre todo una propuesta que para mí va a ser la propuesta que más hay que mechar en un futuro, porque nosotros ya hemos, por lo menos a nivel social, promovido lo que es el derecho de autor, sobre todo en los profesionales de la literatura, de la escritura y de profesionales creativos en general, pero para mí hay que empezar a pensar también en promover un derecho de autor más general, más social, y que muestre en la cotidianidad a las personas dónde pueden encontrar esa realidad, porque quien hace una actividad creativa lo más probable es que lo conozca ya, porque lo conoce por título personal, porque fueron hasta charlas, porque fueron otras actividades que se hicieron, pero en la cotidianidad hay muchísima gente que hace actividades creativas y no lo conoce. Tal vez este tipo de propuestas más creativas y no tan clase de derecho pueden llegar a ser mucho más, incentivar mucho más la participación en este tipo de actividades. Bien, bueno, tocaste hace un ratito el CIED, que es el sistema de educación a distancia que tiene la Universidad Nacional de San Juan, y me quiero detener en esto, me quiero detener en el trabajo de los y las docentes, que no solamente, trabajan en el sistema de educación a distancia con las aulas virtuales, porque todavía siguen colocando sus trabajos allí para que muchos estudiantes tengan esa posibilidad de verlo de manera digital. Preguntarte, ya que nos paramos acá, preguntarte por aquellos trabajos en PowerPoint que realizan los y las docentes. ¿Tienen que llevar su nombre y su apellido en las placas que muestran? Digo, para que otros no hagan usufructo de eso. Absolutamente. Yo siempre digo, el derecho de autor se presume de quien lo firma. El otro día hablábamos precisamente de ese tema. El derecho de autor se presume del que pone el nombre en la placa. Y sobre todo, incluso los incentivaría a ir más. Los incentivaría a registrarlo en Creative Commons. Los incentivaría a generar un registro en Safe Creative. Los incentivaría a que coloquen su registro de propiedad intelectual de estas mismas producciones. Porque una cosa son producciones simples, que sean como ilustraciones de cuestiones de libros o de material de cátedra. Y ese tipo tiene que ver con un tipo de trabajos que son simplemente infografías, tienen ese nivel de complejidad o ese nivel de valor agregado que para mí tienen, por dos motivos, para mí es importante que se haga esto. Primero, para que se difundan, pero segundo, para que se difundan sabiendo que son de tal persona,
que esta creación, que este mapa conceptual, que esta simplificación, que esta, como digo, que son verdaderas infografías, pertenece a determinado docente, porque lamentablemente si no quedan girando ahí en el eterno internet y sin saber de quiénes son los autores, nosotros tal vez lo encontramos en otra plataforma o en otros lados, o viene otra gente y dice, no, esto lo hice yo, y esa... el hecho de que todo lo que estemos nosotros, o sea, para mí hay que tener una cuestión de responsabilidad digital con todo lo que nosotros coloquemos en redes sociales y todo lo que conejemos también en aulas virtuales y lo que coloquemos en todo este tipo de plataformas. Y para mí la mejor es, bueno, no vamos a poder evitar que esto se distribuya porque además está diseñado para distribuirse, pero sí dejar algún acento de autoría, dejar de compartir en otros formatos, o sea, también pensar por qué no compartir en PDF, que no es editable, que compartirlo en PowerPoint, porque PowerPoint lo pueden incluso modificar y distribuir con erratas y tendríamos un problema. Entonces, todo este tipo de salvaguardas, que son pequeños detalles, es un paso más al exportar, es un paso más al subir el archivo, pero ya nos garantiza por lo menos de que la propiedad de ese archivo es nuestro. Y sobre todo, repito, también pensar en una distribución de conocimiento, del conocimiento que nosotros estamos proponiendo en una materia en la que se pueda generar este tipo de distribución. Sobre todo porque hacemos muy buen material. Sí. Yo creo que hacemos muy buen material en esta universidad y lamentablemente... en el mejor de los casos diría que no se conoce, porque en el peor de los casos se conoce con la firma de una persona que nunca lo hizo. Sí, es cierto, es cierto. Hace muy poquito una profe dijo, bueno, nosotros somos autores de los PowerPoint que nosotros presentamos, porque nos tomamos el tiempo para realizarlo, porque nos tomamos el tiempo para resumir todo ese contenido y ponerlo después en esas placas. Somos autores de los PowerPoint, somos autores de las clases que realizamos, somos autores del material de estudio que realizamos, y para mí, sobre todo este último, hay que empezar a posicionarlo, hay que empezar a promover la registración, promover, aunque sea registro en formato ebook. No estoy diciendo que empecemos a imprimir libros porque son carísimos, lo entiendo que esa dificultad existe. Ojalá pudiéramos imprimir libros de muchísimas materias o contenidos que yo, clases que he presenciado, no solo de mi carrera, sino de otras carreras que me parecen valiosísimos y que se tendrían que distribuir. Pero sí empezar a tener esta cultura de la registración, esta cultura de la distribución responsable, de manera de también generar, porque esto nos va a posicionar. Si nosotros hacemos nuestros trabajos de documentos de cátedra, pero también PowerPoint, clases, las empezamos a registrar y generar y subirlas al repositorio institucional, vamos a posicionar la universidad, porque vamos a ser una universidad que además de dar clases y formar, también genera contenido y sociabiliza el conocimiento, que también es extensión, y también profundiza en algunas temáticas que también es investigación, y de pronto estamos compensando las tres patas de la formación universitaria casi sin querer, y generar bases para que los que sí se dedican a la investigación y sí se dedican a la extensión activamente tengan de dónde sacar material y poder seguirlo trabajando. Es así, es así. Bueno, Germán, agradecerte por haber venido, por esta charla, porque son muy reflexivas sobre todo. Muchísimas gracias y bueno, los estoy esperando a los que puedan mañana a las 10 de la mañana ahí en el Casa de la Cultura y la Historia de Albardón, y si no, la semana que viene, el sábado también, en el Complejo La Superiora, que vamos a estar con derecho a autor para jóvenes. Perfecto, ahí estaremos. Germán, muchas gracias. A ustedes. La hora 10, 54 minutos.